Pero pasamos de ser dos bichos de ciudad a viajar como unos hippies tremendo, te pesa tu entorno, lo que pueden llegar a pensar. Y yo digo, ¿para qué voy a traer a un hijo al mundo en este contexto, no? No estábamos para mochilear con un niño. Nos tomamos un avión y compramos un motorhome en México. Hay un chip que se activa cuando uno es padre, que es el chip del padre proveedor. Un bebé en nuestra forma de crianza no era más dinero. Tuvimos varias oportunidades de repatriación, pero dijimos, ¿qué vamos a hacer en Argentina? Está prendido fuego. Va a ser con mucho menos glamour, va a ser versión con urbano, pero quiero esto, tener una casa con ruedas. Nos separamos la pareja con mi compañera. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo están? Acá bien Crotelli hoy, es así, no pasa nada. Un frío, venimos del calorcito tremendo y ahora se vino el frío, llegó el frío atrás la sierra. Hoy tenemos acá, en La Pajaraca, un amigo ya desde hace muchos años, nos conocemos desde el 2016. Así que el loco hace entrevistas, de hecho, bueno, un poco antes de meterme en este mundo de las entrevistas hablé mucho con él, me asesoró, la mejor onda y nada, digo, qué mejor que andar entrevistando a alguien que entrevista y que tiene una vida recorrida, cambios y más cambios, inclusive hasta ahora. Así que bueno, no voy a decir nada, vamos a ver quién es y ya se van a dar cuenta. Buenas. Buenas. Acá me estaba ¿Qué haces, Facu? Me estaba peinando un poquito de ahí, no veo nada, no sé, tenía el gorrito puesto y dije, me peino un poco. ¿Qué haces, hermano? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, acá. Disfrutando de esta casa que ¿Qué onda? Terrible. ¿Ya la vas a mostrar, dijiste? Ya la voy a mostrar, terrible casita. Vas a terminar haciendo un van tour él primero de La Pajaraca que nosotros. Terrible casita. Se quedó. Felicitaciones. Che, gracias. Hermosa. Che, vamos a charlar un poco. Vamos a charlar. Porque vos andás entrevistando, claro, después de mucho tiempo de andar recorriendo, y ahora también, cambios y más cambios. El entrevistador entrevistado. El entrevistado. Bien ahí. Nos sentamos a tomar unos mates y charlamos un poco. Ideal, acá nubladito, ideal. Espectacular, el día se presta. Primera entrevista a La Pajaraca. Hermoso. Vamos. Hermoso. Bueno, mi nombre es Facu, tengo 35 años, si no me traiciona la memoria, y soy de Moreno, zona oeste de Gran Buenos Aires, 40 kilómetros más o menos de la capital. ¡Qué grande! Che, Facu, si bien hay un montón de gente que ya te conoce, seguramente hay otro tanto que no. ¿A qué te dedicás? Bueno, Presente. Me he dedicado a muchas cosas, pero actualmente tengo un canal de YouTube del cual vivo, en su mayoría, digamos, si se quiere, de la facturación, pero cada vez está más pujante encuentros grupales de gente. Lo mío es la motivación personal, Bien. desarrollo personal, pero siempre trabajando con grupos, y lo estoy haciendo a nivel presencial, en lugares lindos de la montaña, en la naturaleza, y virtual. Bien, Online. vos estás en Yacanto. Yo estoy ahora, si bien soy de Moreno, bueno, mi historia es de viajes, si se quiere catalogar en algo, y ahora estoy parando hace un año en Yacanto de Caramuchita, Córdoba, o sea, del otro lado de acá. Acá, pero del otro lado. Si podemos pasar en línea recta, estamos al toque. 30 kilómetros. Estamos al toque. Bien ahí. Hace varios años ya identifiqué, pero en una búsqueda, no es que un día me levanté y dije, mi propósito en la vida es, no, fue una búsqueda de embarrarme, de caminar, de transitar, de viajar, con el desarrollo personal, con ayudar a otras personas a cumplir sus sueños, básicamente. Eso es como mi misión, siento, en este momento, por ahí, no sé, en un futuro cambia. Ahora lo estoy haciendo con el canal de YouTube y también con los acompañamientos. Pero en su momento lo hice escribiendo libros, bueno, de muchas maneras. Pero yo siento que me gustaría un poco empezar a ser menos youtuber, que hoy caí en esa etiqueta, que no, o sea... Está más tardeada la palabra youtuber, ¿no? Sí, o sea, es como que no me representa igual nada, agradecido, porque nada, es lo que me da mi patrimonio hoy en día, pero me gustaría salir de esa etiqueta y empezar a trabajar con la gente, más con el... O sea, hay algo que en la pantalla que no me termina de cerrar. Me gusta estar en la naturaleza con la gente cara a cara. Entiendo que genera cosas re lindas, los videos que hago, la gente me lo devuelve con mensajitos, pero necesito el contacto humano. Lo necesito. Bien, después vamos a dejar ahí contacto para que la gente te encuentre en el canal y te encuentre en los proyectos. Sí, en los proyectos. Sí. Che,
Y bueno, ya que contaste un poco el presente, vamos para atrás. ¿Qué hacías en tu antigua vida? En mi antigua vida. Nosotros nos conocemos en el 2016, yo lo dije ahí en la presentación. Sí. Vos viajabas en bicicleta. Antes de viajar en bicicleta, ¿quién era Facu? La cosa es así. Yo trabajaba, ya me había mudado de Moreno a la capital. Trabajaba en una agencia de publicidad, trabajo de oficina, de lunes a viernes. A veces también me metía en un sábado y a veces también un domingo. O sea, un laburo que no es lindo. No es lindo, no pagan bien. Y la gota que rebalsó el vaso, digamos, de esa vida típica de ciudad, fue que yo un día en la oficina, era una oficina en el microcentro. Bien, Bolonqui. Entrabas en un ascensor de esos herméticos, abrías y salías a las oficinas que estaban todas alfombradas, la gente estaba fumando, whisky, parecía, era una agencia de publicidad, pero que como de los años 90, no sé si alguno vio Mad Men, era como, esa era la postal, y yo ahí adentro, ¿qué hago acá? Como decía, esto no puede ser la vida, esto no está bien. Y bueno, y mi jefe, en una discusión telefónica, muy acalorada, que era usual que tuviera esas discusiones, en un momento se queda como duro, se cae al piso y empieza a convulsionar. De repente como que todos nos vamos a ver el espectáculo, porque nadie sabía qué hacer, igual estaba ahí su compañera, lo ayuda, lo asiste, ambulancia, se va. Esto era un viernes, ponele. Y el lunes el chabón estaba trabajando de vuelta, discutiendo, Y peor que antes, uf, o sea. Y no aprendemos nada. y ahí fue como, yo tenía un sueño en ese momento, que mi sueño era algún día, cuando me jubile, cuando junte plata, irme de viaje, con suerte a los 50, con mucha suerte. Si no a los 60, 65, ir a la gente. Y cuando yo veía a mi jefe de 40 y pocos tener esa convulsión, dije, che, ojo, para que por ahí no llegás. Entonces, acelerar marcha, no es por acá. Y ahí empezó un proceso que duró como un año, en el que yo, bueno, renuncio a ese trabajo, estaba con mi compañera Lau, compañera de aventuras de viaje, madre de mi hijo Río, y juntos empezamos un proceso. Ella también renunció a su trabajo, dejamos el departamento que alquilamos, vendimos todo y nos fuimos a viajar en bicicleta. O sea, la locura de Ushuaia a La Quiaca. Fue un año de viaje en bici entre Argentina, Chile, pero pasamos de ser dos bichos de ciudad a viajar como unos hippies tremendos, metiendo toda nuestra vida en una alforjita así, o dos alforjitas, y desapegándonos de todo. Eso fue un proceso de un año igual. O sea que el punto de quiebre no fue algo tuyo. En este caso le pasó algo a una persona con el que trabajaba con vos. Claro, fue ver, en el momento que el tipo cae al piso y empieza a convulsionar, yo digo, mi plan es como si el plan que yo tenía de jubilarme a los 50 cayera, le pusieran una bomba y se desmorona así como Claro. tipo las Torres Gemelas. Y en ese desmoronamiento yo dije, no, pará, tiene que pasar otra cosa. Y por suerte, en ese año, en ese proceso, porque fue un proceso, no es como todo, renuncio y me voy, lleno de miedo, lleno de angustia, de dudas. Y ahí que nombraste un poco una importante. ¿Cómo barajaste el miedo, no? Pero me imagino que el miedo es un factor importante para dar un paso tan... Sí, el miedo paraliza. Y sobre todo cuando vos estás dando el gran salto, porque hoy día yo sigo dando saltos. O sea, el miedo me acompaña. Yo no es que no tengo miedo. Yo voy a arrancar un proyecto nuevo y tengo miedo. El miedo es normal, es El miedo natural. es normal, es parte de nuestra composición. Pero cuando vos das el primer salto, y digo el primer salto porque cambié de una vida de oficina de ciudad a ser un viajero, si se quiere etiquetar. Ese salto, para mí, hoy nada me dio tanto miedo como ese primer salto. Después hubo otro salto, cambiamos de viajar en bici a viajar en motorhome, pero ese salto inicial da mucho miedo, paraliza, decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Te pesa tu entorno, lo que pueden llegar a pensar, lo que estudiaste, que decís como que lo estoy tirando por la borda. Pero a mí lo que me sirvió, bueno, suena muy hippie, pero siempre es como silencio y escuchar el corazón, y a la par de eso escribir, anotar, verlo en papel, lo que yo voy pensando, lo que tengo que resolver, hacer la lista desde lo más tangible como, a ver, me quiero ir de viaje, ¿qué tengo que resolver? Bueno, tengo que renunciar a mi trabajo, tengo que conseguir tanta plata para comprar las bicicletas con las que iba a viajar, que ni las teníamos, tengo que tener un ahorrito de cuánto yo siento, y un colchoncito de 6 meses estoy bien. Y bueno, y ir sumando y llegás a un total de algo tan simple como eso, hasta me da miedo que en el medio de la Patagonia Argentina venga un chabón y me robe. Es un miedo delirante que no pasa porque en el medio de la Patagonia Argentina no hay nadie, o sea, no hay ninguna persona, no hay ningún ser humano, pero yo tenía ese miedo irracional cuando salís de la ciudad que pensás que el mundo es una bosta y que todos te quieren hacer mal. Ese miedo lo combatí hablando con gente que me decía, con otros viajeros, con gente que ya había hecho. Eso es muy importante, vincularse, ¿no? Con gente que quiere hacer lo mismo. Ya sea viajar, ya sea tener un hijo, hablarte con otros padres, ya sea mudarse a un lugar diferente, estás en la ciudad, querés irte al campo. Bueno, habla con gente que esté en la misma. Claro. Generá esa... Ir a la fuente.
esa red. ¿Por qué? Porque tu entorno te va a decir no lo hagas, porque te quiere proteger, básicamente, pero te quiere proteger de una forma bastante Sí, bueno, no sé si están protegiendo a vos o si están protegiendo a ellos. Les da miedo y Claro. quieren que te quedes en tu zona segura. Che, pero estoy re deprimido, la estoy pasando... No, bueno, pero más o menos estás sobreviviendo, dale para adelante que vamos. Y vos querés algo, tu alma, tu corazón te está diciendo que es por otro lado. Pero claro, vos no podés buscar la aprobación en tu entorno, en tus amigos, tu compañero de trabajo. Vos necesitas esa otra red. Esa otra red hay que buscarla y hay que construirla. Una vez sorteado el miedo, si tenés que contarme, yo sé que quizás resumir la Quiaca Ushuaia en un par de anécdotas puede llegar a ser complicado, pero bueno, una que te acuerdes por que la pasaste fatal y alguna que te acuerdes que digas, che, por esta sola anécdota tuvo sentido pedalear ¿cuántos miles de kilómetros? 7.500. 7.500 Sí. kilómetros. Bueno, una anécdota enganchada, digamos, las dos enganchadas. A ver. Estábamos saliendo de... Nosotros recién empezábamos, también quiero poner en contexto un poquito. La primera vez que probamos las bicicletas, con el peso y con todo, fue cuando empezamos el viaje. O sea, así de delirantes somos, no es que salimos a entrenar y a prepararnos físicamente. Entonces nos bajamos en Ushuaia, armamos las bicicletas, venían en el avión, hicimos Buenos Aires-Ushuaia, y ahí empezamos a probar y a entender cómo era el peso, porque no es lo mismo andar con peso que sin peso. Olvídate. Ushuaia, todo bien, la mejor, pasamos Ushuaia. Ushuaia es la única ciudad que está del otro lado de la cordillera, en Argentina. Es la única ciudad que tenemos en Argentina que está del otro lado, como si te dijera del lado de Chile. Claro. Y en un momento cruzás el paso Garibaldi, o sea, cruzás la cordillera. Y cuando vos cruzás la cordillera, empieza un viento que te cachetea y ahí te das cuenta el rigor del viento y por qué los ciclistas odian tanto el viento. Bueno, más o menos la piloteamos. Cuando llegamos a Santa Cruz, saliendo de Santa Cruz, de la capital, el viento era tan fuerte que a mí me tira de la bici y yo no me podía levantar del piso. O sea, directamente no podía levantar mi cuerpo del piso contra el asfalto esperando que la ráfaga pase para que... Era llorar, o sea, no puedo, la impotencia. Encima en Santa Cruz, estepa patagónica, no hay, o sea, la planta más alta es así, o sea, arbusto, no tenés dónde, no es que te podés meter atrás de un árbol o hay un tinglado o un pueblo, es la nada misma. Realmente la Patagonia puede ser muy hostil. Entonces damos vuelta a la bici porque el viento lo teníamos en contra, siempre en contra. Cuando damos vuelta a la bici, de repente el viento lo tenemos a favor. O sea, estábamos volviéndonos a de donde habíamos salido, que habíamos hecho 2 kilómetros. Bueno, agarramos una velocidad porque el viento te pega en las alforjas y sale. Y llegamos a una garita de control de la gendarmería, de la gente que salía de la ciudad. Estando en la garita hablamos con el policía, le decimos, mirá, nos pasó esto. Bueno, no se preocupen, yo les voy a conseguir a alguien que lo lleve. Nosotros en ese momento estábamos como, nosotros vamos a pedalear toda la ruta, nos la rebancamos y ahí fue como, no, pará, no, sufrir no queremos, hagamos dedo. Y ahí fue como los primeros dedos que hicimos de tramos en la bicicleta, que fueron en Santa Cruz, sobre todo en Santa Cruz porque fue una provincia muy hostil. El tipo nos consigue para un auto, no había lugar, para una van, no sé, una Sprinter, que era un charter que venía vacío, con Marce, un personaje cósmico ahí del viaje, que nos dice, sí, lo llevo, vengan, suban, metemos las bicis eran grandes, con todo adentro de la van, entre los asientos. Nosotros queríamos llegar al Calafate Santa Cruz, donde está la calle Perito Moreno, y nos dice, yo voy al Chaltén, voy al Paraíso. Si ustedes vienen me acompañan, porque el Chaltén tiene una onda más mochilera, más si se quiere hipona, pero tampoco es que es hippie, pero por lo menos más de montaña, más de trekking. El Calafate es como más caretón, nada, hoteles y cosas así más ostentosas. Entonces él nos decía, si quieren yo los llevo al Paraíso. Y bueno, y tal cual fue, bueno, dale, vamos al Paraíso, llevamos al Paraíso. Puso Bob Marley y de repente cuando cerró la puerta el viento que te vuelve loco, y de repente, pum. Silencio total. Y nos empieza a llevar Bob Marley, matecito, de repente no teníamos frío. Un viaje largo, no sé, 3-4 horas hasta el Chaltén. Para mí era completamente, o sea, era un desconocido, no sabía esto de por qué te ayuda la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque que si no me conoces, si no soy nadie. Eso es muy extraño. Recién salía de la ciudad. Para mí la gente me iba a hacer mal, me quería robar. Y es la contracara, ¿no? De esta cachetada que te da el viaje, que no te deja seguir, el viento. Es como, se va oscureciendo todo y de repente aparece la luz. Y dice, bueno, por eso estoy acá, por eso me banqué que ese viento que no podía levantar del piso. Y es magia, eso de verdad te llena. Bien ahí, 7.500 kilómetros. La verdad que estoico. Hoy parece una locura, hoy la verdad que a veces decimos con Lau, como que no entendemos quiénes eran esos personajes. Hoy no nos veríamos haciendo eso. Che, y una vez que llegaron al norte, porque evidentemente entre todos los vaivenes del viaje, algo, o sea, el bicho de estar en movimiento les picó. ¿Vos te tomás un matecito? Pero más vale. A ver. ¿Cómo siguió la mano? Yo la verdad que no quería tener hijos en la dinámica de la ciudad, porque
yo veía que un padre en la ciudad, o una madre también, se iba a laburar y lo veía un ratito de la mañana, capaz que ni lo veía, y a la noche llegaba hecho bosta y tenía que compartir con su hijo con la poquita energía low battery que le quedaba. Entonces, Si es que compartís. si es que compartí, capaz que estaba durmiendo, capaz que, no sé. Y yo digo, ¿para qué voy a traer a un hijo al mundo en este contexto, no? Y viajando, después de 6, 7 meses de viaje en bici, vi que nosotros íbamos siempre por los pueblos, por los lugares chiquititos, vi que ahí había otras dinámicas de padre, hijo, madre, hijo, familia unida, que había tiempo, y tiempo de calidad, y que también yo tenía tiempo, y digo, acá en este contexto sí me imagino teniendo un hijo, porque tengo tiempo, puedo compartir, podría estar jugando acá en la playa, en el río. Y ahí lo empezamos a dialogar con Lau, al tema, a barajarlo más fuerte, y ya un mes antes de llegar a La Quiaca, ya estaba como concluyendo ese proyecto que le habían puesto de meta a La Quiaca, pero que también estaba la posibilidad de seguir en bici para Bolivia, Perú, o sea, La Quiaca frontera con Bolivia, ¿no? Y bueno, y ahí dijimos, che, tengamos así estamos para tener un hijo viajando. ¡Apa! Pero necesitamos cambiar de medio de transporte, porque nosotros no queríamos parar, queríamos que siga esto, queríamos tener un hijo. Si la gana de tener un hijo fue viajando, y que siga viajando. Era bastante disruptivo porque de repente, ¿qué va a decir la gente, la familia, un embarazo? Bueno, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, pero más fuerte. ¿Por qué? Porque un hijo no sos vos. Vos si querés hacerte mierda, pero al hijo cuidalo. Ahí hay una carga mucho más fuerte. Estás tomando decisiones por otro. Y eso es una carga, una mochila mucho más pesada. Pero con un hijo es otra cosa. Ahí es mucho más difícil. Te van a juzgar si te equivocás. Y sobre todo si tomás un camino diferente. Estás en el ojo de todos. Y fue una decisión fuerte. Pero nosotros decidimos que queríamos eso. Y que la forma era comprar un motorhome. Que en ese momento no nos daba la plata para nada. Pero bueno, vendimos las bici. Terminamos el viaje. Y el plan era, vendemos las bici. Nos vamos para Buenos Aires. Conseguimos una combi. La armamos como podemos. Con la plata que podemos. Y nos vamos de viaje. Ese proceso duró 4 meses. Nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido posible porque sentíamos que si demorábamos mucho la ciudad otra vez nos iba a chupar. ¡Ah, miércoles! En 4 meses cambiamos todo. De viaje en bicicleta terminábamos todo bien. Escribimos un libro en el medio, el primer libro que contaba la aventura del viaje en bicicleta. Todo eso fue como así abrumador. Y de repente conseguimos la combi, la arreglamos, ahí encontramos unas puertas tiradas, unos placares, armamos la combi, así nomás, sin ningún conocimiento, y nos fuimos para Brasil. Listo, ya está. Ya estamos de vuelta en la ruta. Fue como, no nos chupó Buenos Aires. Fue esa sensación. Y ahí nos fuimos, y ahí empezó otra aventura que duró 3 años, un viaje por Sudamérica hasta Colombia, en donde efectivamente, después de un tiempo largo, en Perú, después de ir a Brasil, a Bolivia, a Perú, en Perú empieza el embarazo. Y bueno, se dio en Perú. En Perú. Se dio en Perú y otra vez, el miedo. Porque una cosa, no sé, yo como papá fueron 2 cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, el tema del embarazo, pero una vez que sale, ahí ya, a mí particularmente, ese fue el punto bisagra, decir, está este ser acá. Acá estás, Claro. acá estás. El embarazo en viaje, parir en viaje, estar con un recién nacido en viaje. Otra vez el miedo, ¿no? Sí. O sea, el embarazo fue en 3 países diferentes, Perú, Ecuador y Colombia. Y después volvimos a Ecuador a tenerlo finalmente. Y después cambiar de país. Y realmente te llenás de preguntas. Pero bueno, siempre volviendo acá, ¿no? A lo que uno siente, a lo que uno... Y se iban abriendo los caminos. Bueno, cruzamos Colombia, tuvimos 1 mes y medio, 2. Ya estábamos ahí a punto de tener a Río. Claro, ya está. Volvimos a Ecuador, alquilamos una casa hermosa en la playa. 2 casas, o sea, era lo que nos habíamos imaginado. Una casa, una pileta, otra casa. Nos vino a ver los papás de mi compa, mi mamá, mi hermano, y todo fue como un nido que hicimos ahí. Bueno, ellos tenían su casa y nosotros teníamos nuestro nido, pileta en el medio, el mar, y fue maravilloso. Y creamos una realidad nueva, maravillosa. Compartimos en familia, en Ecuador, en la playa. Nuestro hijo nació por parto natural, en una maternidad de parto respetado en Ecuador. Pero bueno, hay momentos que son muy difíciles, sobre todo con un hijo cuando sos responsable de lo que está pasando. Y bueno, ahí es como, bueno, ¿qué me dice mi corazón? Siento que es por acá, con Lau, nos abrazamos, vamos para ahí. Sentimos que es para ahí, vamos para ahí. Hay una parte de confianza, ¿no? En eso. Bien, bueno, a partir de Río, viene Río. Río, el ecuatoriano. ¿En qué cambia? ¿Se podrá resumir, digamos, en algunas palabras, cómo viajabas antes y cómo viajabas después? Internamente, te digo, ¿no? No, que está bien, hay una persona más, hay que atenderla, hay que cambiar los pañales, hay que estar... Internamente, ¿en qué cambió? Bueno, para mí, y yo lo digo, el desafío más grande de mi vida es ser padre. Lejos por todo, o sea, quizás para otro no, pero para mí sí.
es lo más desafiante, más que haberme ido de viaje en bicicleta, haber renunciado, ahí sí, más que todo. Yo veo que por ahí a otras personas les pasa lo mismo, que por ahí lo tienen más normalizado, aunque igual es desafiante, lo sé, pero para mí es un desafío muy grande. Entonces a mí me cambió todo, o sea, me cambió la estructura de todo, la forma de viajar, obviamente, los tiempos, algo tan cotidiano, tan sencillo como, bueno, nació este pibe en Ecuador, ahora ¿qué hacemos? 6 meses de viaje hasta Argentina, íbamos despacito, bueno, de vuelta, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, como el camino en retroceso, pero con una cosa que era una miniatura, que decís, esto lo tengo que cuidar y en el camino, y lo mismo, vuelven los miedos. Aparte, bueno, convengamos que estaban en una combi. Estábamos en una combi. Literal, porque a veces la gente le dice combi a una Traffic. Sí. No, esta era una combi Volkswagen. Volkswagen, la típica. La típica. La típica. O sea, un vehículo chiquito. En el cual no podíamos ni estar parados. No le habíamos levantado el techo ni nada de esas cosas que a veces se hacen que están muy buenas. Entonces, claro, la combi que para nosotros como pareja estaba bien, de repente una dinámica familiar. Imagínate, no puedes hacerle upa y pararte y caminarlo, el típica que la voy a dormir. Olvídate. Si tenías que hacerlo afuera. Entonces, bueno, desde esas cuestiones más cotidianas hasta tener que generar más dinero también. Bien, ahí venía una también, una pregunta, porque es algo que interesa. Sí, pero ahí hay algo que para mí es algo que todavía hoy día estoy destrabando. Hay un chip que se activa cuando uno es padre o madre, pero yo creo que más cuando es padre, que es el chip del padre proveedor. Esa herencia que tenemos de, bueno, ok, puede ser un hippie, pero cuando tenés un hijo, algo se te prende acá, heredado, cultural, no sé, una cosa que decís, tengo que generar dinero, tengo que tener un colchón. Tiene que haber un plan B por si pasa algo, porque ahora tengo un hijo. Y ahí se me recontraactivó ese chip, ahí me cambió eso de padre proveedor, de empezar a generar más dinero. Capaz que no era necesario, no lo sé, pero sí, se me activó y me corrí. Es como que corrí todo el foco de mí, de lo que a mí me gustaba, o de... Tampoco estoy diciendo que hice cosas que no me gustaban, pero por ahí yo salí totalmente del eje, ahora el eje es nuestro hijo, y generemos dinero, empecemos a generar más dinero para proveer, por si hay que solucionar algo, no sé, se te viene a la cabeza enfermedades, cosas. La verdad es que un bebé, por lo menos en la dinámica nuestra, no basta nada, que tenés que comprar un pañal, nosotros usábamos pañales de estos que se vuelven a usar, que se lavaban, tomó la teta, no tenía que comprar nada. Un bebé en nuestra forma de crianza no era más dinero, pero a mí se me activó ese chip de padre proveedor en el que de repente necesitaba que mi economía creciera para sentir que la familia estaba más protegida. El embarazo veníamos medio hipeándola, si se quiere, porque vivíamos con muy poco. Imprimimos el primer libro, sacamos un segundo libro, pero la verdad que los libros, la gente que lee cada vez menos, se vendieron, ayudaron en su momento, pero salvo que seas un bestseller, un número 1. Después hemos hecho música en los colectivos, hemos hecho muchas cosas, pero muy transitorias. Trabajar en una posada en Brasil, yo pasé música en algunos bares en Brasil, pero son cosas transitorias. Y donde nuestra economía empieza a tener fuerza es cuando nosotros, bueno, sucede el embarazo y nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué sabemos hacer? Bueno, y ahí vuelve la agencia de publicidad, que vuelvo al inicio de la historia, cuando decido dejar esa vida de oficina, de agencia de publicidad, yo salí odiando eso, no quería ver, pero no me pongas enfrente publicidad, que es lo último que quiero en mi vida. Pero después me di cuenta que tenía habilidades en comunicación y que me gustaba, si era para mí, si era para algo lindo. Entonces lo que empezamos a hacer es a levantar clientes, digo levantar porque por ahí de repente le escribíamos, no sé, a un centro de yoga, que era algo que a nosotros nos gustaba, en Perú. Visitamos centro de yoga y le decimos, che, nos cambiás 3 noches por unas fotos o un video, hacemos un intercambio, te sacamos unas fotos, cosas que más o menos herramientas manejábamos. No es que teníamos una super cámara con el celular, listo, pum. Escribimos algo para tus redes sociales, te las movemos un poquito. Son habilidades que teníamos. No éramos unos genios, nada, pero como veníamos de la publicidad, más o menos la redacción. Entonces de repente caíamos en un centro de yoga, era una porquería la página web del centro de yoga. Ok, te hacemos una página web nueva, que era una habilidad que no teníamos, pero que sabíamos que no era tan difícil. Entonces de repente nos vimos haciendo página web y manejando redes sociales. Esto de, bueno, con saber un poquito más del que estás ayudando, ya está, es un montón. Claro. Y nos fuimos volviendo buenos, teníamos algunos conocimientos también de la publicidad, de haber visto y todo. Y así fue, cliente en Perú, cliente en Ecuador, cliente en la selva de Perú, cliente en Colombia. Y de repente teníamos un sueldito de $700, que para vivir en Latinoamérica y viajando austero está re bien. Sí. Y ahí nuestra economía creció un montón. Pasamos de vivir con $200 al mes a 600, 700.
Bueno, pero ahí hay un cambio porque ustedes en un punto deciden, me imagino que querías pasear al bebé, si lo querías pasear caminando en brazos, no estar agachado. Así que deciden cambiar de vehículo Claro. en un punto. Nosotros dijimos, bueno, listo, ok, todo lindo con la combi, con esto de Flower Power, la combi hippie, pero yo quiero pararme dentro del motorhome, tener un poquito más de espacio. Queremos seguir viajando, seguíamos con esa. Y esto era, el Río nace en el 2018, fines del 2018, ya estábamos en 2019, volviendo hacia Argentina muy lentamente. Pero queríamos un vehículo más grande, queríamos pasar por Argentina y comprar un vehículo más grande. En el camino te van cambiando las ideas y todo. El plan pasó a ser, volvemos a Argentina, vendemos la combi, visitamos la familia, las cuestiones de rigor, nos tomamos un avión y compramos un motorhome en México. ¿Por qué? Porque eran más baratos. México, Estados Unidos tienen esto de los autos baratos. Entonces, Bueno, lo que en realidad valen por lo general, ¿no? Sí. O sea, es un precio, Sí, precio acorde al vehículo. tenían los autos al precio que son, no sobre el precio de Argentina como nos roban siempre. Bueno. Y con la venta de la combi compramos un motorhome, pero viejo, de los 90, todo bien, pero a todo trapo, con todo. Olvidate. Cocina, con baño, con ducha. Hiperfuncional. Podés son. caminar. Carrozado de fábrica. Carrozado de fábrica. Yo en ese momento había visto una Toyota Dolphin, que si alguno que la mire, hermosa, de los 90, era un sueño. Yo estaba... Quiero la Toyota. Ya había hablado con gente en México que la vendía, ya me daban los números, todo. Nos tomamos un vuelo. Como el pasaje era más barato a Costa Rica, volamos a Costa Rica en vez de a México. Y dijimos, bueno, vamos por Costa Rica, mochileando hasta México, conocemos todos los países que hay en el medio. Total son 1500 kilómetros, no es que... Ahora, metieron mochila ustedes antes, fue un... Claro, Centroamérica, y llegamos a México, compramos un motorhome. Y de paso vivimos la experiencia de mochila. Arriba ya tenía un año y medio, ya estaba más formadito. Nosotros ya estábamos más asentados como padres. Estábamos para mochilear con un niño. Bueno, el plan estaba hermoso. Llegamos a Costa Rica, volamos, y ya cuando estábamos en el aeropuerto de Costa Rica, se nos empiezan a encender las alarmas porque había algunos carteles que decían, si viene de China, tiene que pasar unos controles. Bueno, está bien, listo. Muy rústico, con una fotocopia pegada. La gente se cagaba de risa en ese momento, empezaba esto del COVID. Viajamos 2 semanas y al día 15, un italiano que tenía un hostel en la playa, en el Pacífico, en Costa Rica, nos dice, chicos, miren este video. Y nos muestra un video de Italia que estaba prendida a fuego, porque su familia, con las cacerolas afuera, todos encerrados. Y nos dice, chicos, esto pasa acá en 1 semana. Busquen un lugar para quedarse. Nos fuimos a buscar ese lugar para refugiarnos. Terminamos en la selva en el norte de Costa Rica, casi en la frontera con Nicaragua. Y ahí vivimos la primera parte de la pandemia. Cierran las fronteras de Costa Rica, queda totalmente aislada, Panamá, Nicaragua. Y fueron como 1 mes y medio en el que nos quedamos como en plan pandemia. Che, ¿qué hacemos? Volvemos a Argentina, Argentina está prendida a fuego. Otra vez las preguntas, estamos con un niño chiquito. Hoy la pandemia por ahí no nos suena tan grave, pero en ese momento parecía que venía el fin del mundo. Sí, bueno, la vendieron. Parecía que venía el fin del mundo. Sí. Pero lo que hicimos fue esperar que pasara esa ola de paranoia para nosotros también, porque nosotros entramos en esa paranoia. Por momentos nos vimos desinfectándonos la suela de las zapatillas y en Costa Rica no había un caso. Era toda la paranoia que nos venía de Argentina, porque la información que teníamos era nuestras familias encerradas, sin ir a trabajar. Y en Costa Rica no era esa realidad, no había confinamiento obligatorio, pero nosotros estábamos en la paranoia de Argentina. Eso fue muy loco. Bueno, después de 1 mes y medio como que abrimos los ojos y dijimos, che, vamos a viajar por Costa Rica, estamos en un país hermoso, igual estábamos en un lugar maravilloso, pero vamos a ver, vamos al Caribe, vamos a movernos. Y literal fueron 8 meses de viaje por Costa Rica. Eso de ir a México, se canceló todo, fronteras cerradas, viajamos 8 meses por Costa Rica, tuvimos varias oportunidades de repatriación, de volver a Argentina, esos famosos vuelos de repatriación, pero dijimos, ¿qué vamos a hacer en Argentina? Está prendido fuego. Al final de ese viaje, pasó lo que hoy es nuestro presente, nos recibe una pareja en el Caribe de Costa Rica, maravilloso. Cuando llegamos a su casa tenían un colectivo, el típico colectivo americano, que se ve en las películas, el amarillo, el típico que se levanta las ventanas para arriba, no los colectivos de Argentina, los bondi, que yo lo amo, tengo uno de estos, pero ese es como el Instagram. Y encima el chabón era carpintero, era italiano, todo prolijo así, y nos saca a pasear en esa casa motorhome, que era la primera vez que entraba uno de esos. Y el chabón iba por la ruta de Costa Rica, imagínense el mar ahí, Caribe, por arriba pasando un oso perezoso, ponele un mono. El chabón manejaba suspensión neumática, el buen dinísimo vía, tenía su café acá con la cafetera al ristreto y lo apoyaba ahí mientras manejaba y el café ni se movía y allá yo quiero esto para mí. Va a ser con mucho menos glamour, va a ser versión con urbano,
pero quiero esto, tener una casa con rueda, una casa con todas las letras, con lavarropas, con heladera, con habitaciones, con baño. Nos miramos con la y dijimos, sí, esto queremos. Y bueno, volvimos a Argentina, estaba todo mucho más tranqui ya, y fue así, en un mes y medio compramos el colectivo. O sea, vamos con todas, no perdamos el tiempo, que no nos coma la ciudad como la primera vez. Compramos el bondi. En algún momento, entre paréntesis, se me ocurre preguntarte, me llama la atención, lo pregunto porque me llama la atención. ¿Sentiste que podés ir a la ciudad sin miedo que te coma? Sí. Porque es la segunda, ¿no? Sí. Que me lo está diciendo. Sí. Hoy lo tengo muy claro. Pues no estamos tan atrás. Es decir, compramos el bondi y escapamos, ¿fue hace cuánto? ¿2 años, 3 años atrás? Compramos el bondi y creo que ya fue hace más de 3, sí. Más de 3. O sea, no fue hace mucho. Por eso te pregunto, digo, lo dijiste al principio de tu viaje en bicicleta y ahora lo repetí de vuelta hace 3 años y chirola. Sí. ¿Se te pasa el miedo a tener que escaparte de la ciudad? Claro, hoy día ya no vuelvo a la ciudad de Buenos Aires hace más de 2 años. Pero si fueras. Pero ya no. No tenés esa sensación. Me repele. Tampoco es que te digo, nunca digas nunca. Porque decir, jamás viviría en la ciudad, nunca más. No, bueno, la vida. No hay que escupir para arriba. La vida te puede sorprender. Entonces, nunca digas nunca. Bien. Pero la ciudad como ciudad cada vez me atrae menos y cada vez me parece más antinatural vivir en la ciudad. Cada vez digo, ¿cómo puede la gente vivir así amontonada? Cuando empezás a salir, te das cuenta de lo surrealista que es vivir en la ciudad. Sí. Y de que viajar y estar en la naturaleza es bastante normal, o sea, es bastante coherente con la vida, y que lo de vivir encimado y no saber quién tenés arriba ni quién tenés abajo en un edificio de 20 pisos, es rarísimo que la gente viva así. Bueno, pero yo estuve ahí, está instaurado ya. Estuve ahí con la misma normalidad también, soy yo el primero que no, pero bueno, un día, no sé, hay gente que vive bien en la ciudad igual, no es para todos viajar, no es para todos estar en un pueblo, en la naturaleza. Hay gente que está bien en la ciudad, eso también hay que decirlo. Pero hay mucha gente que está muy infeliz. Y igual sigue para adelante porque no está lo suficientemente incómoda para tomar la decisión de cambiar. No me quiero poner pesimista porque no es mi estilo. Pero el mundo también está así porque hay mucha gente que está muy frustrada, que no está haciendo lo que quiere. Si todos nos dedicamos a hacer lo que queremos, el mundo va a ser mejor. Dejá de señalar, dejá de decir que la política no sé cuánto, entiendo. Eso no va a cambiar, los políticos son una bosta. Tenés que cambiar vos. Si todos nos dedicamos a cambiar nosotros, el mundo mejora. Yo soy el único que puede cambiar mi vida. ¿Viste lo típico? Me encantaría, pero no tengo plata. Me encantaría, pero si tuviera $10.000 en el banco, o si estuviera jubilado, o si no tuviera hijos, o si fuera más joven. Bueno, el ideal no va a suceder nunca. Si lo querés hacer realmente, arma un plan para hacerlo. Y trabaja todos los días por ese plan. No hay fórmulas mágicas. Que bueno, ya dijiste, anduvieron por todos lados. Sí. Y eso lo podemos ver de última en el canal ahí de... Claro, como ahí empieza el canal de YouTube, recién ahí empieza, porque yo digo, bueno, ya venía esto resonándome de armar un canal de YouTube. Nosotros veníamos bien en el Instagram, si se quiere, teníamos muchos seguidores, pero el Instagram no pagaba y se había convertido en un shopping. O sea, entraron todas las marcas, todas las empresas, ya no me representaba para nada. Entonces dije, ¿dónde está la gente con más ganas de profundizar en cuestiones? En YouTube. Listo, vamos a YouTube. Y el canal de YouTube empieza mostrando la camperización, la conversión del colectivo en motorhome. Por nosotros mismos, de forma muy rústica, porque no somos ningunos ingenieros. No hace falta. Acá tampoco. No hace falta. Hacen falta ganas. Hacen falta organizarse, trabajar todos los días. Y bueno, lo armamos, el canal de YouTube empezó a crecer, primero más tímidamente, después yo empiezo a... Bueno, después salimos de viaje, 8 meses tardamos en armarlo, después de 8 meses salimos de viaje, y ahí en el viaje yo empecé a mostrar el viaje, pero no me sentía tan representado, entonces dije voy a empezar a hacer entrevistas a otros viajeros, y empecé con las entrevistas, esto fue más o menos hace como, no sé, 2 años, y, sí, más. Y ahí empezó el mundo de entrevistas, de salir yo del foco y decir voy a inspirar a la gente pero a través de otras historias, porque la mía ya está, ya la contamos los libros, ya hicimos los videos, y eso me encanta porque me pude correr yo del foco y empezar a ayudar a otras personas, a motivar a otros, pero a través de otros, y eso fue muy poderoso, porque tu historia en algún punto no puede identificar a todo el mundo, identifica al que más o menos tiene tu edad, tiene un hijo que se llama, bueno, que tiene 5 años, 4, 3. Pero a veces mostrar historias de una parejita de 70, de jubilados, 70 años, o un señor que viaja con 3 perros, es como que cada uno se puede identificar con la historia que más le corresponde, que con la de mayor similitud. Y eso es muy poderoso, cuando vos encontrás esa red de gente que se parece a vos y que quiere hacer lo mismo. Eso fue como, ¡trac!
Y ahí el canal creció muchísimo y bueno, la verdad que súper agradecido. Bien ahí. Che, y como todo lo que se mueve en algún momento tiene que descansar, ahora estás en una bicicleta, combi, mochila, colectivo y ahora se podría decir presente, pues hace un año más o menos, ¿no? Sí, hace un año más o menos estábamos en Brasil, en la playa, y Río nos dice, quiero tener una casa sin ruedas. Ah, mira, caete Una del casa culo, fija. caete del culo. Y ahí fue como, obviamente, una cachetada, que un niño te diga eso con tanta claridad, pero también identificar que él fue la punta del iceberg, pero que a nosotros también nos pasaba esto de la quietud. Lo que pasa es que él, como es un niño, es más transparente, está menos contaminado, lo pudo manifestar más fácil. Pero toda la familia estaba sintiendo esto de llegar, enraizar un poco. Así que bueno, tranquilamente volvimos de Brasil hacia Córdoba, por Ayacanto de Calamuchita, Córdoba, porque ahí vive mi mamá, que es la abuela de Río, y que es Río y su único nieto, y que es un lugar que nos gusta mucho, que ya habíamos ido en varias oportunidades. Así que bueno, estacionamos el bondi ahí. Lo primero fue estacionar en el terreno de un amigo, después fue alquilar una casa, después fue buscar nuestra propia tierra, y hoy tenemos nuestra propia tierra. Empezamos a construir una casita en el árbol, siempre con estas locuras de casa motorhome, casa en el árbol. En el medio sucede una separación muy fuerte que trae toda esta quietud. Nos separamos la pareja con mi compañera, pero no separamos todo lo demás, solo el vínculo amoroso. Mucho movimiento hubo este año, mucho movimiento. ¿Qué significa separar el vínculo amoroso? Bueno, que la relación de padres sigue, que uno vive en un lado y otro vive en otro, pero compartimos el mismo predio, el mismo proyecto, seguimos trabajando juntos, seguimos haciendo proyectos juntos y seguimos desafiando paradigmas. No caíste en la del fracaso. Porque no queríamos eso. Si nosotros nos llevamos bien y si no hubo un problema como que nos tiramos cenicero con Susana, con Roviralta, no pasa nada. O sea, simplemente, ¿sabes qué? En lo amoroso vamos a separar los tantos y romper ese paradigma, ¿no? De que las separaciones tienen que ser... Por eso te digo, no caíste en el fracaso. Claro, no nos vemos más y lo único que hacemos es encontrarnos para intercambiarnos el hijo. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que perder del 50% de la crianza de mi hijo si está todo bien? Porque la sociedad, porque el deber ser de cómo el manual de la separación lo dice. Si no hay ni siquiera eso, es algo que se... Y desafiar paradigmas, siempre, a veces me canso un poco, digo, che, ¿por qué no sos un poco más normal? Siempre desafiando paradigmas, pero la verdad es que lo que me salió, y yo no me quiero perder de la crianza de mi hijo, por más que me interpele y que sea el desafío más grande de mi vida. Pero bueno, estamos experimentando, esto es nuevo, tiene 2-3 meses, estamos experimentando, estamos jugando, estamos siendo nosotros, no estamos siendo la herencia de lo que debería ser. Y siempre cuestionando eso, ¿no? Esas formas de vivir, que hay muchas formas de vivir, y esa flexibilidad, ese músculo de la diversidad te lo da viajar, Che, y vos decías como que estabas sintiendo lo que Río logró manifestar, ¿no? Pero hemos hablado con vos infinidad de veces y me has dicho, yo soy un alma inquieta. ¿Cuánto tiempo le ves a esto de quizás de estar más para ti? Bueno, vos salís, viniste en bicicleta, haces viajes, ¿estás sintiendo esta cuestión de que estás quieto y tenés la necesidad de estar en movimiento? ¿Estás sintiendo que estás cumpliendo quizás con la expectativa de Río? ¿Qué es lo que pasa con esto de haber viajado tantos años? Está bien, ¿no? Porque vos ahora estás en un terreno, estás construyendo una casa al árbol, es decir, estás ahí en una vorágine. Claro, que no seguís en un viaje. Sí. Y quiero aclararlo de la casa del árbol porque no es una casa de juguete, es una casa con habitación. No, ya estamos mostrando imágenes que me vas a pasar. Sí. O sea, porque no es un juego, digamos. Una casa de árbol es simplemente funcional. Una casa con salamandra, o sea, arriba de los árboles. Yo soy un alma inquieta, sí, es verdad. Pero también me di cuenta de esto, de que necesitaba la quietud y que mi zona de confort se había transformado en estar en movimiento, porque también viajar, todo se puede convertir en un vicio en exceso. Y yo en algún punto era como, bueno, vamos para la playa, a Brasil, listo. Me cansé de Brasil, me empecé a preguntar cosas, bueno, no, cambiemos de lugar, vamos a la Patagonia de Argentina, nos vamos a Costa Rica, o sea, cuando se me venían las preguntas existenciales yo cambiaba de lugar y listo, era como el enamoramiento, ¿viste? Como cambiar de pareja, si se quiere. Bueno, se nos pasó el enamoramiento, no nos conozcamos de verdad a fondo, cambiemos la pareja y listo, empieza de vuelta la más fácil. El circo. Y también la quietud me trajo todo esto, de decir, bueno, está bien, sos un alma inquieta, pero celo por elección, no por escapar. Aprendé a estar vos con vos mismo. En el proceso me he deprimido, me pasaron un montón de cosas, pero estoy de a poquito, muy de a poquito, viendo una lucecita ahí que dice, puedo estar bien también en quietud. Quiero poder estar bien en quietud para después, si se quiere, elegir viajar. Claro, lo que te iba a decir. Para no escapar. Elegir. Para no escapar. Che, hoy está acá y... ¿Sabes qué? Si estoy quieto estoy bien, pero elijo, aún estando bien,
estar en movimiento. Quiero llegar a ese punto y estoy ahí recién saboreando los primeros. Hubo cambios de la última charla. Hubo cambios. Vamos. Aún así soy una mequeta, sí. Viaje en bicicleta, ahora me vine acá en motorhome con un conocido. No era con un desconocido que me llevó de viaje a hacer entrevistas, esas locuras que hago yo. Y siempre viaje con mi viejo, viajo con mi mamá. También disfrutando un poco de eso de la familia. Ahora estoy acá, mis viejos están grandes. ¿Qué quiero hacer? Quiero compartir con ellos en la naturaleza, en lo que me gusta. Bueno, compartir con mi viaje, con mi... Todo lo que pueda sacarle a esta quietud también dentro de lo que me gusta, que lo trato de exprimir al máximo. Obviamente hay días grises, hay días que no me agarran tan optimistas, pero bueno, es un aprendizaje y es el aprendizaje de la quietud. Después de haber estado viajando 8 años, mi aprendizaje ahora está en la quietud. Después sí, tengo ganas de ir proyectos, ir a México, ir a España, que está mi hermano. Sí, hacer un viaje largo, de esos que te mueven todo. Porque bueno, uno viaja por acá, ahora estamos en Córdoba, es hermoso, me vine del otro lado de las sierras. Pasan cosas lindas, pero cuando salís a un lugar que es bien diferente, ahí es donde se te mueve toda la estantería y a donde salís de estas burbujas, viste, que vos decís, mirá, la gente vive muy diferente acá, mirá qué diferente que el mundo es muy grande, hermano. El mundo es muy grande y puede ser muy diverso, y ahí es como que la cabeza, puff, y decís, claro, yo podría hacer las cosas diferentes. Claro, ¿por qué hay que vivir en una casa en la tierra? Si quiero hacerme una casa en el árbol, me hago una casa en el árbol. ¿Qué? ¿No la hizo nadie o la hizo muy poca gente? ¿O se podría llegar a caer? Sí, se podría llegar a caer, obvio que se podría. Como también podés salir a cruzar la avenida y te puede pisar un colectivo, como pasa todos los días en la Argentina y en el mundo. Eso, hay que hacer lo que hay que hacer por lo menos la mayor parte del tiempo, el 51%. Bueno, te va a decir el 49%, bueno, pero el 51% hay que hacer lo que hay que hacer, que yo siento que me hace bien. Sí, y bueno, como después de toda la historia, que es una historia de recorrido, a la gente que está del otro lado, en el dilema, mirando videos y diciendo, yo quiero esto, pero con tanto recorrido, con tanta bicicleta, con tanta combi, con tanta mochila, con tanto colectivo y ahora con tanta casa en el árbol, en pocas palabras, ¿qué le podrías decir como para ayudar a dar el paso de fe? Hay dos situaciones. Si estás viendo este video, puede pasar que tengas una estructura, que estés vos solo, o que tengas una pareja, o que tengas una pareja y una familia, hijos. Si estás en pareja o en familia y con hijos, sentate en la mesa y preguntale si quiere lo mismo. Primero manifestale tu sueño, decirle lo que querés hacer, ya sea viajar, ya sea mudarte a un lugar, ya sea renunciar a tu trabajo y ir a vender ollas de cerámica a la feria. Lo que quieras hacer con tu vida, sentate en la mesa y decíselo y preguntale qué quiere ella o qué quiere él. Y fíjense si en eso son compatibles. Si no, están en el horno. Ahí empiecen a evaluar esa situación. Porque a veces damos tantas cosas por sentado, suposiciones de que el otro, que este debería hacer que mi sueño suceda, y ahí hay mucho sufrimiento. Y a veces con una charla que cuesta mucho, igual no está fácil, yo acá lo estoy diciendo, pero cuesta mucho sentarse en la mesa y poner las cuentas claras, los contratos que asumimos con la pareja o que fuimos construyendo así desde la inconsciencia. Entonces sentate y fíjate si están en la misma sintonía. Eso por un lado. Si estás solo es más fácil en ese sentido, en algún sentido, porque estás solo, también no tenés el apoyo de tu pareja. Y sentate a escribir lo que querés, sentate a escribir. ¿Qué querés? ¿Qué querés con tu vida? Y una pregunta que me surge, que me llegó hace poquito, es ¿por qué estás dispuesto a sufrir? Porque la vida, el sufrimiento es parte de la vida. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a sufrir? Porque va a haber sufrimiento en cualquier cosa que hagas. Yo, por ejemplo, trabajaba y yo no estaba dispuesto a sufrir por eso. Pero sí estoy dispuesto a sufrir por irme de viaje en bicicleta y que me tire el viento en Santa Cruz y me tenga que levantar y me frustre y me caigan las lágrimas de la bronca de no poderle matarme. Por eso sí estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a sufrir por ese sueño. Entonces, la pregunta que te dejo, que es bastante cachetada, es ¿por qué estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir por la vida que tenés? ¿Vale la pena la vida que tenés? El sufrimiento, porque va a ser parte de la vida. Y si es que sí, seguí así. Y si es que no, fíjate por qué. Fíjate cuál es tu sueño. Bien ahí. Bien ahí. Hay que ir para adelante. Facu, gracias. Espero que ayude. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias por la buena onda.